Bueno, la dinámica de este podcast, Carlos, es sencilla. Cada episodio vamos a explorar un tema relacionado con la diabetes tipo 1. Pero también hablaremos de la vida, de las tristezas, de miedos, de felicidades y de algunos recursos que nos pueden ayudar a todos a crecer. La idea es que todos los capítulos tengamos un invitado y que nos cuente sobre su vida con diabetes, sobre ser un cuidador con diabetes, sobre ser un profesional relacionado con la diabetes y que nos dé a todos algunas herramientas o algunos inputs sobre cómo es esta vida. Hoy en este episodio, pues a mí me muero de la felicidad estar presentando a Carlos. Carlos es un gran amigo casi que de la vida. Yo creo que nos conocemos hace ya 6 años. Carlos acaba de llegar de una carrera de 60 kilómetros en bicicleta. Y Carlos además vive y convive con diabetes tipo 1. Y hoy, Carlos, queríamos empezar por hablar de ese primer momento. En los futbolistas, el primer momento del debut es cuando ese joven quiere llegar al equipo. Y la primera pregunta que queríamos conversar contigo es, ¿cómo fue ese momento del debut? ¿Qué se siente cuando a uno le dicen, usted tiene diabetes tipo 1? Bueno, gracias por la buena presentación, mi abuelo. y, y, y bueno, mis recuerdos del julio de 1989, hace 35 años que tuve mi debut. Además, palabra extraña. O sea, parece uno que se estuviera presentando en un escenario para que le digan a uno, tienes diabetes. Y digamos que tenía un antecedente que es importante. Mi mamá convivía con diabetes tipo 1 hacía 17 años atrás. Entonces yo sabía que era diabetes, sabía qué síntomas, sabía que era una hipoglucemia, una hiperglicemia, que era tener una hipoglicemia dura, con convulsiones, y tratar de sacar a mi mamá tomando Coca-Cola con el riesgo de broncoaspirar y estas cosas. Entonces cuando yo llegué allá, ya sabía que había ciertos números mal en las glicemias que me habían hecho en esa mañana en otro laboratorio, y mi mamá, pues alertada, me llevó a urgencias al hospital militar en ese momento. Ya cuando me sentaron en una silla de ruedas y me pusieron jeringadas de insulina cristalina en el suero en vena, yo dije, bueno, aquí hay algo que no está bien. Y ya cuando el doctor me lo dijo, pues sí, me lo dijo bastante frío. Creo que yo estaba un poco más preparado porque tenía una madre diabética y sabía a qué me enfrentaba. Pero cuando me dijo, usted tiene diabetes tipo 1 y esto no tiene reversa. Usted ya tiene esto de por vida. Con la amable sensibilidad que puede uno recibir eso. Y yo pues viendo a mi mamá con todas estas cosas, simplemente estuve ahí sentado un tiempo hasta que me descargaron varias bolsas de suero porque estaba muy deshidratado, y logré salir afuera del hospital militar, y me senté y me quebré. O sea, algo que digamos yo veía que era como desde la barrera, ya entender que ya me enfrentaba a eso de por vida me quebró. En eso llegó mi hermana, me abrazó, hablamos, y mi mamá estaba en shock. Ella no me podía mirar porque pensaba, ahí están mis genes heredados de regalo para mi hijo, y no soportaba esa idea. Entonces ella estuvo los primeros días bastante distante. El, en el tema del debut, en 1988 había una cartilla. O sea, hoy en ¿Cuántos años día tenía usted? yo tenía 19 años y me entregaron una cartilla que decía más o menos bienvenido a la diabetes y cómo ponerte una inyección de insulina Y vaya para la casa. y vaya para la casa. Y así me tocó porque mi mamá se encerró en el cuarto, no me quería ver. Vivía yo solo con ella, y con la cartilla hice mi primer pliegue en el abdomen y me apliqué la primera dosis de insulina, pero aterrorizado después de ver por años a mi mamá haciendo lo mismo. Y yo le hervía jeringas de vidrio a mi mamá, que era lo que estaba en los ochentas.
Yo alcancé a debutar con insulina bovina Bovina, durante un claro. año y, y empecé yo ahí a experimentar. Dije, bueno, está bien, pues no dolió tanto y empezar a seguir haciendo las cosas. Pero el debut creo que me favoreció en tanto mi mamá también tenía la condición y los sentimientos fueron ahí aplanando cada vez que las cosas de un joven se veían limitadas en los 80s, 90s, bueno, y creo que todavía un diagnóstico de diabetes o si una persona de la calle te ve comiéndote una dona, te dice, tú no puedes comer eso. O sea, a lo que se refiere es a negar cosas, a decir no, no, no como ahora que es, ¿cómo puedes hacer esto? Que lo puedes hacer si sabes hacer un control de carbohidratos, puedes tener un control para comerme 2 bananos, una dona, una malteada, se puede hacer. Pero todavía en el pensamiento de la gente diabetes es no come No azúcar, no coma eso, come no. muchas harinas, no. Y lo miran, ¿usted puede comer eso? Sí, claro. Impresionante ese como propiedad que sienten las personas. A mí eso me da mucha emoción en Mm, un buen sentido porque creo que las personas se sienten cercanas con la diabetes, ¿no? sí, Y sienten que pueden decir cosas. Y se vale también. Pero también dicen muchas cosas que de pronto son inapropiadas. ¿Qué le dijeron a usted en esos momentos? Más allá de su mamá y su familia, que entiendo ya estaban un poco más cercanos con la condición. ¿Qué le decían otras personas? ¿Cómo era ser un joven de 19 años y de repente tener diabetes para el resto de su vida? creo que mis amigos fueron los primeros que sin entender de diabetes fueron aprendiendo a trancazos, es decir, trancazos igual hipoglicemias, de cómo sacamos a este tipo de una hoja de azúcar, Claro. de vámonos de De jóvenes fiesta. de fiesta y vamos a tomar aguardiente y vamos a hacer esto y vamos a tomar esto. Y yo nunca fui o sea, no me gustaba mucho el trago. Y entonces los momentos en los que lo hacía, pues tenía hipoglicemias tremendas después y ellos ya sabían que tenía que haber una Coca-Cola de alguien ahí para rescatarme. Entonces creo que la ayuda fue eso, más o menos tenemos que saber esto para no dejar morir a este tipo que es amigo nuestro. Entonces era como la condición y está preguntando cómo está. En los años 90, Claro. en los que no era común tener un glucómetro, que era lo más cercano para tener una medición en el momento de cuánto está mi glucosa, si está alta o baja. Ya conocía más o menos mis síntomas, porque pues eso lo conoce uno, ¿Cuáles tú eran? sabes, o ¿Cuáles sea, eran? los síntomas son empezar a bostezar, empezar a hablar lento, negación, yo estoy bien, pero pues lo decía a velocidad mucho más lenta, entonces ya sabían que algo estaba pasando. Y, y la gente en el trabajo yo creo que oculté el tema Ya. porque sentía pereza de tener que explicarle a la gente del tema. Yo no era un experto de, en temas de diabetes, ni sabía cómo se manejaba bien o qué se hacía, no, o sea, yo me aplicaba 3 dosis de insulina para comer y no tenía claro que eso daba para una cantidad de carbohidratos al desayuno, almuerzo y comida. Y podría estar almorzando un pastel de pollo o un sancocho. Y creía que la insulina que me ponía me daba para eso. Esa fue la educación en diabetes. Darme cuenta que tenía hiperglicemias, que lo había hecho mal y empezar a buscar, venga, pero ¿cómo hago? Cuando no había Google ni nada, ¿cómo hago? Y preguntarle a un doctor o a una nutricionista qué hago. En esa negación de los 90 de es que usted no debe. Claro, es un ejercicio. Ya contábamos al inicio del episodio que usted además es ciclista, Mm. ciclista de gravel, de mountain bike, no sé si ¿hace ruta? Sí, hice ruta un tiempo, unos años. Ruta también. Vámonos a ese momento del debut de la primera carrera y hagamos un poco un espejo. ¿Qué diferencias hubo entre el debut en la primera carrera, que si quiere contarnos cuál fue,
y el debut en diabetes. Digamos que creo que mezclando lo que ha sido la diabetes montado en una bicicleta, fue lo mismo, empezar a aprender educación en diabetes a trancazos, igual hipoglicemias. Salir a montar bicicleta y darme cuenta que no podía superar las 2 horas de pedalear porque ya los síntomas eran evidentes y me tenía que bajar de la bicicleta. Lo que sí llevaba era rescates de azúcar, panela, bocadillos para, para tratar de volver. Pero entonces ya empezar a ver, bueno, ¿y cómo hago para mantener esto más tiempo? Para que no me vuelva a dar esto. Pero siempre ese era como el límite. O sea, fue mi debut y por muchos años no pude superar esos tiempos. O sea, no encontré una manera ni profesionales que existieran en ese momento que me dijeran trate de consumir bebidas isotónicas y con eso se mantiene, lo mantiene durante un tiempo. Había mucho que meter en la ecuación y lo fui aprendiendo a punta de hipoglicemias. Para quienes no están familiarizados, la diabetes tipo 1 es una condición en la que el cuerpo deja de producir insulina, una hormona esencial para convertir el azúcar, la glucosa, en energía. El tiempo en rango es una medida que se vuelve muy importante. Tiempo en Ujú. rango es ese tiempo que pasa una persona con diabetes adentro de los rangos recomendados por su médico o por valores estándar globales en el rango específico en el que debería estar la glucosa. Carlos, ¿cuánto fue el tiempo en rango de la última carrera y cuántas horas fueron? En la última carrera fueron más o menos unas 5 horas de recorrido y el tiempo en rango fue 98% en el rango de normoglicemia, de una glicemia normal, de un nivel de azúcar normal. Es decir, solo estuve 2% por encima, ni siquiera fue en hipoglicemia, sino 2% por encima. Yo creo que eso es una de las cosas más bonitas de la diabetes y es que nos lleva a, sí, con muchos números, a veces uno se vuelve un número, hablábamos Ujú. ahorita antes de comenzar a grabar lo difícil que puede ser a veces ser un número de un examen, de una hipoglicemia, de una hemoglobina glicosilada, que serán temas que vamos a conversando en todos los episodios. Pero gracias a esto, como uno llega a 98, 99, casi que 100% en, como dice Carlos, normoglucemia, que básicamente es estar como una persona Sin sin diabetes. diabetes. Gracias por eso. Una de las cosas que siempre, y usted lo mencionaba, es que de ahora en adelante usted tendrá diabetes. Se salió de la normalidad por un diagnóstico. Hábleme un poquito de qué es la normalidad en su vida, de qué es la normalidad en sus mañanas, de qué es la normalidad en su salida a entrenar bicicleta, de qué es la normalidad en la vida de Carlos. Bueno, ya en este punto que creo que ya tengo unos buenos años montando bicicleta, me interesa más recargar salud mental a través de meterme en una bicicleta en la montaña, más que lo que de pronto tenía. Seguramente era normal unos años atrás y era pendiente de los tiempos y alcanzar personal records y cosas en segmentos de rutas y cosas y superar a tal persona o tal otra, Strava, inclusive Strava, Garmin. exactamente, o sea, ser, ser muy dependiente de los números y también creo que en algún momento fue demostrarle a alguien que no tenía diabetes que alguien sin diabetes lo podía atender montando bicicleta. Y digamos que está bien, lo hice y bueno, ese era ese momento. En este momento sí necesito tener, digamos, en el día a día una actividad física. Me pongo insoportable cuando pasan varios días sin salir a correr, sin hacer algo de gimnasio o de entrenar en bicicleta. Es algo que me libera no solo azúcares y me beneficia para el resto del día, sino que mentalmente me balancea y me da salud mental y también empezar a no depender de los números, que era algo que tú mencionabas ahora,
Y con tecnología uno está viendo esto, tiempos en rango, que si lo logro, que si no lo logro. Y hay que empezar a desligarse un poco de que ese es el triunfo y, y eso es estar bien. Es difícil porque uno se vuelve un número. Necesito estar por encima del 90% en rango para ser feliz. Sí, seguramente eso redunda en mayor salud a largo plazo, pero si se convierte en una meta y empieza a llenar de frustraciones, uno le enreda la cabeza al tema. Entonces, hay mucha tecnología hoy en día, creo, pero hay que saberle dar manejo a todos esos números. El mito de la normalidad, ¿no? Sí, A mí me parece exacto. interesantísimo cómo buscamos Mm, la normalidad, cómo queremos ser cada vez más normales. Y por sí, el contrario es esta cosa emocionante de no. La está. delicia de ser Ajá. anormal en un buen sentido, la delicia de salirnos del estándar. Y no solo hablando de diabetes, hablando sobre un montón de cosas. Ujú. Es que no es normal, con mucho respeto, que una persona se vaya 6 horas a echar bicicleta. Pero no es normal y es emocionante e increíble que lo haga. Carlos, a mí me molesta mucho en la vida con diabetes esta cosa de no puedes comer dulces. Sí. Pasemos ahora y cuénteme un poco de cuál es su dulce favorito. Yo soy fan de los chocolates. Tengo uno específicamente que es la chocogalleta de Chocorramo. Uy, eso es una debilidad absurda para mí. Sé cuántos gramos de carbohidrato tiene, cuándo lo tengo que poner antes como para que me mantenga bien el shot de insulina que le aplico a eso. Pero eso con un vaso de leche tibia es Vale, Gloria. vale gloria para mí, vale gloria para mí. Carlos, cuéntenos un poco de su vida hoy. Eh, 88, son 36 años después del debut. Ujú. ¿Qué lee usted de lo que fue ese debut? ¿Qué le hubiera gustado decirle a ese Carlos de 19 años en 1988? Creo que dos cosas. Uno, absorber de manera más esponja las enseñanzas que tenía y que tuvo mi mamá para mí con diabetes. Mi mamá falleció el 28 de abril del 2011 por una hipoglicemia. Y es un tema que lo trato en terapia hoy en día porque es un asunto relacionado con diabetes, Claro. de yo ser permisivo con las hipoglicemias. Pero le hubiera querido decir a ese Carlos, escuche más a su mamá, escúchela más y charle más de este tema. Hoy en día se habla de diabetes en familia y tú cómo sientes, cómo crees que me veo yo con diabetes o qué crees que siento cuando tengo esto o lo otro. Eso no lo había en esa época. Claro. Entonces solamente hablábamos del tema de qué hay que comer y cómo te saco una hipoglicemia y qué pasa si tienes una hiperglicemia y cómo te fue en una cita médica ya. Eso es lo primero. Y lo segundo le diría a Carlos que vienen tiempos mejores. Creo que la entrada de la tecnología ha sido una cosa loca. Yo tengo bomba de insulina desde el 2016 y los avances que ha tenido esto al día de hoy son increíbles y lo que viene va a ser más increíble. Ya cuando veo cosas sobre inteligencia artificial aplicadas a bomba de insulina y todo, me asombro y siento hasta miedo de depender tanto de tecnología, que es algo que también es Interesante, ¿no? importante hacerlo. Tengo que desconectarme, o sea, la vida no depende de esto. Claro. Me da una gran oportunidad de tener una mejor salud, pero tengo que saber qué pasa, por ejemplo, en una carrera de bicicleta. ¿Qué pasa si se me desconecta el set de infusión que me inyecta la insulina? ¿Qué hago si estoy arriba? ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué pasa si se me baja el azúcar? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué pasa si el sensor que dice cuál es el nivel de azúcar a la bomba de insulina se daña? O sea, siempre hay que tener un plan B y hasta un plan C
porque eso se me hace bueno, eso es como volver a los orígenes de gestionar yo el 100% de la diabetes. Existe hoy en día muchas charlas sobre oír el cuerpo, ¿no? Que es interesante con eso que usted dice porque se están hablando cosas nuevas y yo creo que Mm. eso es valioso para la sociedad. Pero hace, no sé, 30, 40 años era imposible oír una referencia a, no, es que hay que oír el cuerpo. Yo creo que una de las virtudes más lindas que tienen las personas que conviven con diabetes es que oyen al cuerpo. ¿Cómo ha aprendido o cómo se ha sentido oír mejor al cuerpo? Para mí ha sido tener claro que hay diferentes maneras en las que el cuerpo me habla en situaciones fuera de normoglicemia, que es pues lo natural en una persona con diabetes. No tienes insulina y a pesar de que tengas la mejor tecnología, si hay estrés, si hay gripe o algo, pues vas a estar por fuera, para arriba, abajo. Y siempre trato como de leer eso, de qué sentí en la hipoglicemia de ayer. ¿Hay algo nuevo? ¿Hay un síntoma nuevo? A veces encuentro que el cuerpo me habla de una manera más impactante y más fuerte en hipoglicemias más suaves. A veces las tengo más fuertes y no siento nada y siento que estoy normal. Y lo mismo pasa si estoy arriba. Entonces es, es dinámico. Digamos que no establezco, no logro establecer patrones fijos para los síntomas de estar arriba o abajo en glicemia. Tengo que ir leyéndolos y disfrutándolos y viendo, si, sigamos, si hay ciertos patrones, pero es ir disfrutando cómo innova el cuerpo para hablarme. Para aquellos que no están familiarizados, la hipoglicemia de la cual habla Carlos es la disminución anormal de los niveles de glucosa en sangre. Ujú. Usualmente ocurre en personas con diabetes porque introdujeron una cantidad mayor de insulina o por otros, digamos, fenómenos que pasan normalmente en la vida tanto de las personas con diabetes y de las personas que no conviven con esta condición. Asimismo, la hiperglicemia es el aumento anormal de los niveles de glucosa. Entonces, cuando Carlos dice se me sube o se me baja, usualmente se me sube es que llega a un estado de hiperglicemia o se me baja es un estado de hipoglicemia. Así es. Carlos, estaba hablando ahorita de su familia. Cuéntenos un poco ellos qué le dicen a usted, qué ha sido útil de hablar en familia, cuáles son esos tres temas que hablan. Puede ser sobre la diabetes o también no en las comidas. ¿De qué conversan ustedes? Digamos que sobre todo fin de año, cuando viene Navidad, que normalmente nos reunimos todos, mi hermana, que es la que más cocina y heredó de mi mamá el gen costeño de la cocina, siempre prepara algún plato costeño y algo, y Mote de queso. Ok. mote de queso o carne en posta, Uf, quesos qué rico. endulzados Claro, con con panela. panela y todo. Y me dice, voy a hacer esto para Navidad. ¿Está bien? Dale, no hay No hay problema, o sea, problema, es la claro. comida para todos. Y ya cuando llegue lo miramos y ya sé cuánto necesitaré, seguramente más de insulina. Pero siempre hay esa comunicación de nos vamos a reunir en familia, esta va a ser la comida. Todavía preguntan, ¿esto está bien? ¿Esto está mal? Y les digo, no, yo no te voy a decir que no prepares A o B, es la comida familiar. Y Y no tengo la manera de de gestionarla. gestionarlo, sí. Súper, hay muchos intentos de empatía en las personas que están cercanas Mm. a las personas con diabetes y yo rescato profundamente eso. Con el conocimiento o sin el conocimiento, que creo que a veces hacen algunas cosas tal vez que pueden considerarse impertinentes, al menos parte desde una intención de cercanía, de empatía con la persona y creo que ahí hay valor. Y mira que lo dices respecto a la familia, pero he tenido la buena sorpresa, y creo que yo también me sentía igual en algún punto. Uno con diabetes se siente
medio alienígena y que nadie entiende qué es lo que tiene uno, qué le pasa, qué puede comer, no comer y demás. Encontrarse con otra persona que tiene diabetes es encontrarse con otro alienígena que bajó de la misma nave nodriza y que entiende lo que estamos hablando. He podido tener reuniones desde hace más o menos 2 años con personas así con diabetes que nacen de la nada, venga, veámonos y hablemos. Le voy a contar una anécdota sobre eso. ¿Cómo le parece que el otro día vi a una persona con una caja de Medtronic? Medtronic es una compañía que comercializa tecnología para la diabetes. Oiga, esto fue como encontrar un alma gemela. Así. ¿Cómo así? ¿Tú por qué tienes una caja de Medtronic? Y nos hicimos amigos por la caja de Medtronic. Ya después me contó su historia y de pronto en una de esas puede venir a hacer un episodio con nosotros, pero fue bien interesante cómo se reconocen las personas que están cercanas con la diabetes. Y que es importante eso, o sea, que alguien que entiende lo mismo no, a mí cuando se me baja me pasa esto, a mí cuando se me sube me pasa esto. Y he tenido la bendición inclusive de compartir montando bicicleta con personas que tienen también bomba de insulina. Y muy ñoños pedaleando. ¿Y en cuánto está su nivel? En tanto. ¿Y el suyo? En tanto. Entonces voy a comer algo y voy a comer esto otro. Y ver cómo el organismo de la otra persona responde diferente. Se comporte totalmente diferente a lo que yo hago y haciendo la misma ruta, consumiendo como los mismos carbohidratos y todo. Creo que eso a mí me llena el corazón poder compartir con otras personas. Cuando hablan de educación en diabetes es eso, o sea, que otras personas conozcan cómo se ha gestionado A, B o C y nada, sentirse que somos comunidad. Una parte de una comunidad, de una red, así completamente. Carlos, ya para cerrar, un recurso, libro, película, herramienta que le haya ayudado en su camino y que de pronto le pueda ayudar a alguien que esté oyendo este episodio. No tiene que ser sobre diabetes necesariamente. Hay una película española que se llama 100 metros. Esa película me dio una cachetada dura hace más o menos unos 3 años. Porque el protagonista pues tiene una condición. No nos vaya a spoilear, Tiene una condición que me pareció muy similar a la mía y cómo se tenía que sobreponer a esto, integrando temas de deporte y de una meta deportiva. Eso y ver la familia, el entorno, cómo giraba, sería mi recomendación, la película 100 metros. Carlos le diría a su Carlos de los 19 años que oiga más a su mamá, que aprenda un poco más de eso que le querían decir otros. Hoy terminamos este episodio, nos toca cerrarlo acá, pero recuerden que el diagnóstico no define la vida, sino ustedes definen cómo vivirla después de esa palabra que es el debut. Hoy cerramos acá, muchas gracias y esperamos que sigan oyendo Detox. ¡Salió lindo! Power, muy chévere. Qué bueno. Qué nota. Qué delicia. Listo. Salió chévere, ¿no? Sí. Entonces, ¿va con música de fondo o así? Pongámosle musiquita de fondo. Yo sí, a mí me gusta cuando me ponen musiquita de fondo en los podcasts. Listo. Ay, voy a terminar de grabar este.